trabajando con Paula, pues también me llama mucho la atención, ¿sí? Pero Claro, también porque estoy es esperando. de tu mamá. Sí, señor, sí, profe. Por muchas Sí, cosas, ¿sí? Pues no, por la información, porque bueno, mi mamá a mí me puede brindar información, aunque sí, también yo mañana voy a estar presente en la reunión sí, y, y pues ahí sí, pues voy a hacer lo mismo, o sea, voy a hacer las dos cosas, profe, pero igual voy a esperar mañana, ¿sí me entiendes? sí. Y ahí sí, pues ahí ya mira, a ver. Bueno. El tema aquí es que esto ya avanza, ¿no? Y ojo porque ya, por ejemplo, dentro de 8 días, la idea es que ustedes ya hayan desarrollado el planteamiento del problema, que es lo que el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? ¿Cuántas empresas tenemos en este momento? Dos. O sea, básicamente acá podríamos hablar que únicamente para dos grupos eh, podríamos dejar esta empresa, estas empresas. ¿Listo? Entonces ahí también está, por ejemplo, Melissa. Y bueno, habría que revisar ahí cómo se organiza el tema para que ustedes puedan eh, desarrollar, en caso que se decidan, pues usar las empresas entonces entre los cinco, ¿sí? Entre los cinco que están en el semillero. Porque pues Sebastián y Juan, no sé si estén en el semillero, pero a ustedes los veo ya un poco más aterrizados en el sentido que si hay un contacto directo con la empresa, hay una problemática muy clara y la propuesta pues frente al manejo ya de endeudamiento y lo que son los proyectos de gastrobares y demás, pues eh, es muy pertinente para lo que pueda llegar a ser en el futuro una propuesta de grado. ¿Listo? Entonces en este caso pues por eso no los incluyo, a pesar de que no sé si estén ahí programados en la reunión de mañana. Desconozco si están en el semillero de Francia. Sí, profe, vamos a estar en la reunión Sí. también. Bueno, igual todos, obviamente ya el trabajo del semillero pues es muy importante para contribuir en el desarrollo de esta investigación. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, voy a pasar a revisar quién me falta, Sebastián, por reenviar el soporte. Ya reviso, profe. Profe, yo tengo aquí una lista de 9 estudiantes y ya todos han enviado la, cons- el acta, ¿Todos? la Ok, constancia, sí. bien. Entonces, pasando de ese tema, ahora voy a revisar acá qué estudiantes me faltan por la evaluación docente. Vamos a ver. Tengo Carol, Gilbert, Javier. Sebastián, tú incluso eres uno de los que me falta. Por favor, para que hagas la evaluación docente. Paula Capera no se ha conectado. Ahora que se conecte, si se conecta, pues me. María Mónica Ardila, ¿está conectada? No.
No, profe, no está. Ok. Patricia. Melissa, faltas tú también. Sí, señor, ya voy a ir a hacerla. Laura Prado tampoco está conectada. Ahora estos todos ya están hechos. Nicolás, Ani, María José. Ya me faltan 4, entonces. Y Juan también ya la hizo. Entonces, por favor, Sebastián, Melissa. Y acá me faltaría entonces Mónica, Paula y Laura. ¿Qué pasó con Paula, Majo? Ustedes que están en el grupo. ¿Hablaron de la conexión? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se conectó? No, profe, pues ella me dijo que hasta ahora va a salir de trabajar. No sé, profe, ahí sí no. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de lo que es el planteamiento del problema de investigación. Si bien es cierto, nosotros, o ustedes vienen revisando una situación problema que se viene presentando a nivel nacional, ¿cierto? En algún sector o en alguna población eh, en específico. La idea es que ese problema llegue o esté aterrizado ya eh, pues en la situación problema o en el planteamiento del problema de la empresa caso de estudio, en el caso de ustedes que la mayoría escogió, o en su efecto pues eh, en el sector o en el segmento, ¿listo? En el cual se escogió. Y pasemos ya entonces de esa revisión inicial que hicieron a nivel global, en donde, si bien es cierto, se encontraron unos datos que nos van a aportar para la construcción de este planteamiento del problema. Eso, digamos, es la llave de entrada para este planteamiento del problema que vamos a hacer, en el cual, vuelvo y repito, ya lo vamos a realizar aterrizándolo en la empresa caso de estudio que ustedes escogieron. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del planteamiento del problema. Para hacer un planteamiento del problema, básicamente hay que tratar unos elementos fundamentales que permiten esto. Primero, tener una delimitación y alcance del problema. Segundo, plantear muy bien qué problema se va a tratar, ¿sí? Tercero, realizar un análisis del problema. Luego, validar algunas herramientas que me permiten a mí eh, llevar a cabo ese planteamiento. Y por último, realizar una formulación del problema. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver esas 5 partes que permiten, vuelvo y repito, realizar este planteamiento del problema. Cuando nosotros hablamos de delimitar, de la delimitación y el alcance del problema,
lo que queremos es precisamente establecer la viabilidad para su desarrollo, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros hemos hablado, por ejemplo, de algunos datos. Por ejemplo, recuerdo los datos que presentaba Sebastián acerca de la situación que viene atravesando los bares en Colombia y toda digamos, la problemática que vienen presentando estos establecimientos y demás. Hay que tener en cuenta que eh, para nosotros identificar puntualmente una situación, problema, debemos empezar a delimitarlo. Y esa delimitación inicialmente debe tener, por ejemplo, unos límites en tiempo. Yo le decía a Sebastián que si bien es cierto, pues hay una situación, problema que se viene presentando en los bares, hay que utilizar una ventana de tiempo específica que me permita a mí aterrizar realmente los datos en los cuales se puede agudizar mucho más el problema, ¿sí? Y obviamente, pues la ventana de tiempo tiene que ser lo más reciente posible. En este sentido, por ejemplo, la situación problema para los bares se agudizó mucho más a partir de la pandemia. Es decir, puede que los bares a nivel nacional hayan tenido o sea, en toda su existencia han podido tener problemas de endeudamiento, de capital de trabajo, de manejo de inventarios, ¿sí? De quizás de pronto no tener una reinvención en su modelo de negocio. O sea, eso, digamos, es claro que se venía presentando y nosotros podemos revisar datos históricos de por allá en el 2000, 2010, 2000, no sé. Y seguramente vamos a encontrar que también existían parte de esos elementos del problema, ¿cierto? Pero, pero en este caso, yo tengo que fijar unos límites en tiempo. Y en el caso de Sebastián, pues la mejor opción para validar esto es a través eh, pues de la situación que se presentó a través de la pandemia, ¿cierto? Es decir, hace un año y medio atrás, de hace un año y medio hacia adelante, perdón, se agudizó el problema y quizás ya los niveles de endeudamiento, los problemas de inventarios, los cierres, ¿cierto? Obviamente ya la falta de ventas y todo este tipo de situación se terminó de agudizar y terminó por generar un problema mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, pues como investigador es mucho más sencillo eh, empezar a utilizar esos datos, ya no desde tiempo atrás, ¿cierto? Desde por allá atrás, 5, 6, 10 años atrás, sino que me voy a concentrar en una ventana de tiempo específica. En este caso va a ser un año y medio. ¿Listo? Aquí yo ya empiezo a delimitar, o sea, yo ya empiezo a tener una delimitación que va a ser en calidad de tiempo. Hasta ahí es claro con este ejemplo cómo empezamos a delimitar el problema. Sí, sí, señor. ¿Sí? María José, Ani. Profe, o sea que se arrancaría donde se vea como esa diferencia a lo que se venía manejando atrás, o sea, por lo menos en los bares, que pues el problema se había identificado a partir de ese tiempo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el semestre anterior yo tenía una empresa de restaurante, un asadero, y ellos decían, profe, es que lo que pasa es que hace 2 años, de 2 años para acá, el asadero viene en pique, o sea, no, las ventas se cayeron, la clientela ya no llega, eh, se está quedando el inventario, no hay estrategias de mercadeo ya, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sí, problemas financieros habían, una falta, por ejemplo, de inventario, o sea, todos esos problemas, pero cuando yo ya empiezo a aterrizar directamente a la empresa, yo empiezo a identificar desde qué tiempo hasta acá, ¿cierto? Se viene agudizando el problema. Entonces, esas son las ventanas que yo empiezo a delimitar, lo más reciente posible, exactamente.
Obviamente, pues de acuerdo con la situación problema de la empresa, ¿cierto? Que yo haya escogido como problema. Entonces, si por ejemplo el de ellos era un tema de planeación en términos de ventas, ¿cierto? Que estaban revisando toda pues, la falta de estrategias de ventas y comerciales, de mercadeo, el manejo también de herramientas para pues, el uso y registro de las ventas, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en este caso hay que delimitarlo, porque es que si yo no delimito, yo termino por extraer tanta información que al final no sé desde qué momento se empezó, por ejemplo, a agudizar y a decaer, ¿sí? Entonces lo mismo, eso es otro ejemplo para que ustedes vean. Obviamente, si yo estoy escogiendo esta empresa y que tiene ese problema, pues yo asumo que ese problema lo tenga actualmente. No me van a decir, no, profe, es que yo escogí el asadero de pollos y resulta que es que en el 2015 el asadero de pollos tenía una serie de problemas fuertísimos en temas de ventas y de clientes y tal, pero ya hoy día lo solucionaron y ese asadero está súper bien. Ah, pues entonces ya no me sirve, ¿sí? Obviamente partamos del hecho de que la delimitación implica que tiene que estar presente, ¿no? O sea, el tiempo hoy. Pero de ahí, desde hoy hacia atrás, tengo que empezar a revisar cuándo, desde cuándo se viene presentando esa situación, problema que yo ya identifiqué. ¿Listo? Por eso es que es tan importante y era tan importante que ustedes tuvieran claro cuál es el problema, ¿sí? Porque es que si ustedes no tienen claro cuál es el problema, si es un problema de endeudamiento, si es un problema de liquidez, si es un problema como el de Sebastián, si es un problema de ventas, si es un problema, por ejemplo, de manejo de herramientas para la parte de mercadeo, comerciales, de registros y demás, como el caso del asadero, ¿sí? Entonces yo no voy a saber pues hasta dónde tengo que echar hacia atrás para revisar en qué momento se empezó a agudizar mucho más el problema y a la fecha pues seguimos teniendo el mismo problema. ¿Sí ven? Por ejemplo, en el caso de María José, supongo que la ventana sea la misma en cuanto a temas de pandemia. Es decir, las empresas de venta de calzado, ¿cierto? Y ropa y demás, pues se han visto afectadas también precisamente por una baja rotación, que era lo que ustedes planteaban de inventarios, quizás de pronto por todo el tema de cierres, ¿sí? La falta también de unos registros financieros, pero esa situación la deben encajonar en una delimitación de tiempo para que pueda ser estudiada de manera clara, ¿sí? Porque es que si yo no lo delimito en tiempo, vuelvo y repito, puedo llegar a extraer datos que pues al final no me van a aportar o no quizás no tengan esa relevancia para mi investigación y termino por decir, por ejemplo, es que desde hace 20 años la empresa tiene, no, eso no sirve, o sea, hay que delimitarlo en el menor, en el reciente, en el tiempo más reciente, pero hay que saber muy bien desde cuándo se viene presentando eso. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, o sea, Bien. por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo puedo decir desde el año 2020, ¿sí? 2020 o a Listo, raíz de la pandemia, ustedes pueden listo, arrancar, listo. o sea, incluso el planteamiento del problema a raíz de la pandemia, desde el primer pico y empiezan a hablar un poco de los primeros decretos y demás, se presentó eso, ¿sí? El sector, y vuelvo, ahí utilizan un poco, y ahorita en los datos que vamos a ver, cuando estemos hablando de los datos y elementos, pero aquí les hago como un ejemplo. El sector del calzado se vio afectado por eso, que fue como unos daticos ahí que ustedes me enviaron en el primer avance. Esos datos sirven, ¿no? Esos Sí, datos profe. macro sirven, ¿sí? Pero ya lo empezó a aterrizar entonces en la empresa Caso de Estudio. En el caso de la empresa Azaleia Zapatos, la pandemia causó esto y esto y esto y esto, y empiezan ustedes pero yo ya sé que me están hablando es a raíz de la pandemia, es decir, me están hablando desde el 2000, finales del 2019 en adelante. ¿Listo? Listo, vale, profe. Bien. Entonces, cuando yo delimito, y aquí más bien con esta imagen vamos a complementar lo que hemos hablado. Yo tengo que hacerlo primero por tiempo, ¿listo?
desde cuándo hasta el presente, y muchas veces pues se puede hablar también de lo que puede continuar, ¿no? Porque en este momento nosotros no tenemos claridad, por ejemplo, cuándo va a terminar ese problema. Es decir, en este momento para la empresa sigue siendo, puede seguir estando inmersa en esa situación problema, puesto que en este momento no hay claridad cuándo se va a acabar la crisis de la pandemia. Bien, entonces también en determinado momento a la hora de redactar se pueden hacer algunos juicios en donde se identifique que en este caso, a pesar de que existen unas implementaciones que ustedes lograron hacer, pues el impacto, y hay un impacto, digamos, hay una mejora en la empresa, de todas maneras la empresa sigue teniendo se pueden seguir presentando algunos problemas debido obviamente a la continuidad de la crisis COVID. ¿Listo? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la delimitación, yo lo tengo que hacer en espacio, y eso tiene que estar guiado hacia la ubicación geográfica y hacia la población objeto, ¿sí? Objetivo. En el caso de ustedes ya tenemos clarísimo que hay una población objetivo que son bares, establecimientos de comercio de calzado, ¿cierto? Con empresas, casos y establecimiento de arte, ¿cómo es? Se me olvidó el paisajismo, ¿cierto? Con empresas, casos de estudio, es decir, yo tengo la población, sí, sé que son para los bares, sé que es para los establecimientos y demás, pero hay también dentro de esa población una empresa, caso de estudio. Entonces ya tengo claro que esta va a ser, digamos, mi empresa, y frente a ellas que yo tengo que hablar, ¿vale? Y asimismo tengo que dar referencia de la ubicación geográfica en la cual se está trabajando ese problema. En este caso, la empresa, y dentro de la redacción debe quedar, la empresa se encuentra ubicada en el municipio de Mesitas del Colegio. Bien, si bien es cierto, estoy trabajando con una empresa de bares y demás, la empresa Caso de Estudio está ubicada en el municipio de Mesitas del Colegio. Ok, ya he hecho una delimitación, porque cuando estoy redactando, estoy hablando del espacio en el que me voy perdón, el tiempo en el que me voy a mover, y a su vez le he dado a entender al rector el espacio en el que me estoy moviendo, con población y ubicación geográfica. ¿Sí es claro? Población en la empresa caso de estudio y ya ubicación geográfica es donde está ubicada la empresa, ¿sí? Población objetivo, primero, son empresas dedicadas a la actividad económica que tenemos, es decir, paisajismo y bueno, paisajismo, llamémoslo así, la de ustedes, ¿sí? Y de ahí se desprende la empresa caso estudio tal. Y ubicación geográfica, donde está esa empresa ubicada, exactamente. Ah, ok, sería como la población objeto de estudio son empresas dedicadas al paisajismo, Sí, enfocada en la empresa Jardines y Prados, ubicada en el exacto. municipio de Girardot, y Sí. demás. Lo que pasa es que ustedes no empiezan redactando así, digamos, colocando población objeto de estudio, no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el planteamiento del problema, ¿cómo puedo empezar? Ah, no, no. No, pero te digo para, digamos, por ejemplo, darle una referencia. Ustedes empiezan, por ejemplo, las empresas de paisajismo y urbanismo en Colombia vienen atravesando por unas situaciones que son a raíz de si la ventana es el tiempo de la pandemia, por ejemplo, nuevamente, a raíz de la pandemia, estas empresas se han enfrentado por estas y estas situaciones. Entonces, ya sé que me hablaron de una población objetivo, que eran las empresas de paisajismo, ¿listo? Por allá en el segundo o tercer párrafo, yo empiezo. En el caso de del caso de la investigación se centra en la empresa tal, ¿sí? Ubicada en la ciudad de Girardot. Ah, ok, entonces ya me hablaron de que, si bien es cierto es la empresa, va a estar, perdón, el sector es el de paisajismo y demás, va a estar centrado en una empresa caso de estudio, que es esta, y que está ubicada en la ciudad de Girardot. ¿Listo? Y ahí yo continúo
ya una vez hecho el recuento de los problemas de macro en los que se enfrentan todos los bares, todas las empresas de paisajismo y todas las empresas de comercio de zapatos, ¿cierto? Ahora ya, a partir de haber nombrado la empresa, pues empiezo a concentrarme puntualmente en lo que va a ser el planteamiento del problema y los problemas que se presentan dentro de esta empresa. ¿Sí es claro? O sea, pasamos de lo macro A a lo lo micro, micro, por decirlo así. puntualmente a la empresa caso de estudio, exactamente. Ahora, hay que tener en cuenta también el impacto que vamos a tener dentro del desarrollo y solución del problema, ¿sí? Que esto, si bien es cierto, se toca ya al final del planteamiento del problema, se profundiza mucho más en lo que termina siendo la justificación de la investigación, ¿sí? Y es que nosotros, si estamos tratando un problema, buscamos tener un impacto a la hora de solucionar ese problema, ¿sí? Ese impacto puede ser de tipo social, económico o académico, ¿sí? Entonces, en este caso, pues ustedes lo que buscan es tener un impacto económico para estas empresas, puesto que están trabajando precisamente en unas situaciones, problemas financieras que vienen presentando, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy tratando con los jóvenes que tienen problemas de ahorro y este tema de falta de cultura y demás, yo podría tener un impacto económico, pero a su vez también social, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, pues me interesa también, digamos, desarrollar una cultura financiera, la alfabetización financiera y contribuir también a una mejor sociedad, ¿cierto? A una sociedad en donde pues las personas tengan una conciencia de las decisiones financieras que toman y bueno, ese tipo de impacto, vuelvo y repito, que se profundiza y se amplía mucho más en la justificación, se debe también incluir al final del planteamiento del problema. En el último párrafo se puede hablar entonces de lo que se espera aportar una vez se solucione a ese problema. ¿Listo? Lo que se espera, no cuál fue el aporte, porque yo no puedo ya decir, es que esta herramienta, este modelo, esto tal cosa, no. En el planteamiento del problema no se habla de la, digamos, de la contribución que se dio, en términos de qué se dio, sino se habla de lo que se espera, ¿sí? Entonces, al final, se espera resolver este problema para la empresa caso de estudio que le permita a ella salir de la situación financiera en la que se encuentra, organizar de una manera adecuada lo que es sus registros financieros y adicional le permita establecer campañas promocionales, mejorar en cuanto a su rotación de inventario y a sus niveles de, no sé, de cartera, por ejemplo. Listo, eso es lo que se espera contribuir, pero en este momento yo todavía no tengo claro ni menciono, o puede que sí lo tenga claro cómo lo hice, pero no menciono en el planteamiento del problema cómo lo hice. Listo, eso ya va dentro del desarrollo y la justificación y bueno, otros apartados que vamos a ver más adelante. Profe, y ahí en el mapita donde aparece impacto, ¿se debe especificar si es un impacto social o financiero o solamente? No, porque esos son nombres globales para que ustedes lo tengan de referencia. Ustedes no van a decir se tuvo un impacto económico. No, si yo escucho, si yo leo eso, se espera contribuir a la empresa en la mejora frente a sus registros financieros, a su manejo. Ya sé que me están hablando de un impacto económico. ¿Sí? Ok, o sea, ya el lector cuando se siente a revisar el trabajo de grado se va a dar cuenta de que Dice estamos hablando, ¿cierto? claramente que el impacto que tuvieron sea un impacto económico o social o académico, o, bueno, otro de pronto que pueda salir. Pero no puntualmente se dice, se espera un impacto económico en el cual no es necesario. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claro?
Profe, entonces Sí, ahí en el orden de la delimitación y el alcance, primero va el tiempo o el espacio. Finalmente va el impacto, ¿verdad? Pero primero el tiempo o el espacio. eh, es que el espacio y tiempo se pueden usar al mismo tiempo, valga la redundancia. Porque por eso te decía, tú arrancas diciendo, por ejemplo, el planteamiento del problema puede iniciar hablando, a raíz de la pandemia, las empresas del sector de bares y restaurantes se han venido enfrentando a una serie de problemas, según registra el departamento de estadística, Dani. Listo, entonces muestras esos datos macro. Ahí yo ya estoy hablando de espacio y tiempo a su vez, porque ya me hablaron de población y ya me hablaron de que fue a raíz de la pandemia, es decir, del 2019 hacia adelante. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo y repito, de por allá en el tercer párrafo, yo puedo volver a hablar de espacio y tiempo. Yo puedo decir, en el caso de la empresa Caso de Estudio, ubicada en el municipio de Mesitas del Colegio, llamada Bar Los Recuerdos de ella, ¿sí? Esta viene presentando hace un año exactamente una situación, problema en la cual, debido a los cierres temporales que se mostraron anteriormente, es decir, en los párrafos anteriores, pues la empresa ha tenido una situación en la cual su endeudamiento ha crecido del 20 al 50%, sus niveles de rotación de inventario han caído, entonces ya empiezo a hablar nuevamente, puedo seguir hablando de espacio y tiempo, a su vez, para hacer referencia de la empresa como tal, los datos que voy a empezar a enmarcar en la empresa como tal. De acuerdo, profe, sí, señor. ¿Listo? Ok. Bien. En cuanto al problema, una vez yo ya tengo delimitado el problema, perdón, el espacio, tiempo e impacto, eh, pues digamos que aquí hemos hablado básicamente que el problema se pasa desde, desde un proceso en el cual, mm, si bien es cierto, existe una situación problema, ¿sí? Aquí es muy importante que ese problema nos lleve a una solución que nos genere inicialmente un nuevo conocimiento. Es sumamente importante esto, muchachos, porque para nosotros trabajar una investigación, nosotros debemos garantizar de que lo que estamos generando dentro de nuestra investigación está aportando hacia la construcción de un nuevo conocimiento. Y en este sentido, eh, pues el proceso de investigación precisamente así lo permite. Cuando tú realizas investigación, ¿sí? Tú estás primero encontrando una situación problema, ¿sí? Y a través de ese proceso investigativo en el cual se esclarece ese problema y se llega básicamente a la raíz del problema, ¿cierto? Se empiezan a encontrar unos aportes propios que nacen precisamente de las competencias del investigador, ¿sí? Es decir, las soluciones que ustedes esperan plantear, y esto también quiero ser muy enfático a la hora de plantear el problema, eh, pues deben estar acorde también a sus competencias. Ustedes no quiero que en el planteamiento del problema, muchachos, estén haciendo referencia a situaciones que, si bien es cierto, se pueden venir presentando en las empresas, casos de estudio, pues ustedes no tengan la posibilidad de darle solución al mismo. No, porque sería un error. Y obviamente ahí podríamos dejar una ventana abierta para que nuestra investigación sea cuestionada, ¿sí? En este sentido, cuando yo estoy haciendo un planteamiento del problema y yo estoy llegando a la raíz del problema y estoy por allá, pues obviamente encontrando todas sus causas, la situación que se está generando dentro del problema y demás, tengo que ser muy claro en que todo lo que está quedando ahí, pues precisamente yo estoy llegando a un aporte que generó un nuevo conocimiento, ¿sí? Nuevo conocimiento, ¿por qué? Porque si ustedes no digan, no, es que no, nosotros no creamos
O sea, básicamente nosotros no estamos aquí inventando nada nuevo. Puede que de pronto las herramientas y todo lo que nosotros proponemos pues va a ser parte de una base teórica que ya existe, ¿sí? Pero su aplicabilidad sí es nuevo conocimiento. Es decir, a pesar de que ya existan los lenguajes de programación, en caso que estemos usando herramientas para aportarle a las empresas, digamos el manejo ya de estudios financieros frente a niveles de endeudamiento, inventarios y demás, ya eso también existe. Su aplicabilidad es nueva, porque yo estoy utilizando una empresa inédita que nadie antes había usado en una investigación. Estoy hablando de una situación, problema que no se estaba presentando precisamente perdón, que no se había abordado por otras investigaciones y termina siendo un aporte innovador, ¿sí? Es decir, un nuevo conocimiento. Por eso es que es tan importante que ustedes puedan validar también que, mmm, que las investigaciones que están realizando, pues, o que la empresa, por lo menos el sector y demás que están utilizando, pues no haya sido utilizada antes, sobre todo en la universidad, en trabajos anteriores, porque eso podría generar, obviamente, una pues se puede prestar para temas de plagio y demás. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, o sea, es que yo también tenía como esa, no sé, como esa idea de Sí, que, bueno, digamos, lo que uno va a hacer, pues, qué tan grande tiene que ser, ¿no? O sea, uno tiene que inventar esas soluciones, bueno, la sí, estrategia tal vez sí, o sí. cómo, o digamos, o sea, hasta qué punto, qué tan grande va a ser, digamos, el aporte nuevo que uno tiene que llegar a hacer, y bueno, también qué tanto nos podemos aprovechar otros recursos eh, para implementarlos en la empresa. Para sí mismo debe hacer. Sí. Bueno, se te entrecortó un poquito al final, pero eh, te entendí lo al principio, Sebas, y dando respuesta es, o sea, claramente ustedes deben entregar un impacto, ¿cierto? Que ese impacto debe ser medible. Ya lo he recalcado mucho en las anteriores sesiones, en donde les he dicho que en el desarrollo ya de la solución al problema, eh, pues ustedes básicamente van a tener que hacer unos aportes significativos a estas empresas, ¿sí? Esos aportes que ustedes están entregando terminan siendo nuevo conocimiento, vuelvo y repito, porque en este caso ustedes lo que están haciendo es trabajando con una empresa que antes no se había trabajado frente a una investigación y adicional pues están construyendo eh, para estas empresas o para esta empresa, perdón, pues una serie de elementos, no sé si sean herramientas, modelos, planes, no sé, o sea, no, elementos, llamémoslo así, que han permitido darle solución a ese problema. Esas dos características, es decir, al haber trabajado con una empresa que antes no había sido usada para una investigación, ¿sí? Y a su vez haber entregado el desarrollo de unos elementos que permitieron mejorar a esta empresa, eso se encaja como un nuevo conocimiento. ¿Listo? ¿Y por qué un nuevo conocimiento? Porque ustedes seguramente cuando estemos viendo estado del arte, ¿sí? Se van a dar cuenta que en la revisión de antecedentes, precisamente lo que se hace es revisar qué otras investigaciones se han realizado que hayan tratado con problemas similares en empresas o poblaciones similares.
¿sí? Y eso muy seguramente a ustedes los va a nutrir para identificar, venga, con esta empresa hicieron eso, entregaron eso, ah, ok. Entonces me va a empezar a nutrir mi investigación para yo poder también empezar a tener una idea de cuál podría ser las soluciones que yo puedo implementar, ¿sí? Y a su vez, ustedes cuando culminen su investigación, esos trabajos van a quedar publicados y en determinado momento esa investigación, esos resultados que ustedes tuvieron de investigación pueden ser utilizados también para futuros investigadores que quieran desarrollar alguna investigación con, con alguna población similar, ¿cierto? O con problemas similares. ¿Listo? Entonces de eso trata, porque nosotros no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en que estemos abordando problemas de endeudamiento, ni que estemos abordando problemas de inventarios, ni que estemos abordando, no vamos a ser ni los primeros, ni vamos a ser los primeros en que estemos hablando de pronto de los problemas que tienen los bares y demás, pero sí vamos a ser los primeros y los únicos que han hablado de la empresa Bar Los Recuerdos de ella y que entregaron una herramienta y que entregaron unas condiciones o unos elementos, vuelvo y repito, que para la empresa y para la investigación fueron inéditos, fueron únicos y que permitieron dar una solución. Eso nadie nos lo va a quitar nunca, ¿cierto? Y eso precisamente es lo que se debe validar. Porque en caso que ustedes, por ejemplo, cojan y digan, no, es que como en esta empresa hicieron, fíjate que en esta empresa hicieron una herramienta así, tal cual como, o sea, no era para un bar, sino era para, por ejemplo, un restaurante o para un negocio, no sé, un expendio de una licorera, por ejemplo. Y entonces yo cogí y voy a coger esa herramienta y la hago tal cual como ellos la hicieron. Ah, eso ya termina siendo, vuelvo y digo, plagio en una investigación. Entonces es lo que yo les quiero, digamos, dar a entender. La idea es que el nuevo conocimiento se va a dar precisamente porque ustedes van a encontrar con una empresa que nadie ha trabajado una solución que en este momento nadie ha planteado. Si ustedes se cogen una empresa que nadie ha trabajado, pero copian una solución, es plagio. Si ustedes cogen una solución y la plantean en una empresa que ya trabaja, una solución nueva, pero para una empresa que ya trabajaron, también es plagio. Es decir, en ambos casos se debe garantizar que tanto lo que se planteó como solución como la empresa, nadie dentro de una investigación académica lo había realizado. ¿Sí es claro? Sí, profe, ya mucho más ¿Listo? claro. Sí, señor. ¿Listo? Bien. Entonces, de igual forma, ¿por qué les comento eso también? Hace poquito tuve una situación, problema con un estudiante de una monografía, que inicialmente él me envió toda su monografía de grado y al revisarla, por ejemplo, los marcos, el desarrollo y demás, fue tal cual como se estaba trabajando en un problema, en un proyecto de grado, ¿sí? Entonces, obviamente esa situación se expuso hacia coordinación, pero el comité académico, ¿sí? Se expuso pues al estudiante y se le dio ya unas condiciones especiales frente a su trabajo, pues presto o susceptible a expulsión por parte del programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en ningún momento podemos decir, es que como esto yo ya lo hice, entonces yo lo voy a coger y lo voy a utilizar entonces para darle solución a este problema. No. O como yo ya trabajé con esta empresa, entonces voy a coger esta misma empresa para poder plantear eso. No, porque, vuelvo y repito, aquí se garantiza, y creo que en la lectura inicial que les hice en el trabajo, en el reglamento de grado, se debe garantizar que el autor está entregando un trabajo inédito, ¿cierto? Y que en este caso, digamos, su autoría se garantiza en el sentido de que no está plagiando, no está copiando algo que sea, pues, obviamente, autoría de alguien más, ¿vale? Entonces, aquí es importante que tengan en cuenta eso, porque muchas veces podemos estar pensando en decir, no, es que yo como hice ese trabajo también, por ejemplo, en tal curso,
Entonces voy a utilizar esta misma herramienta y de pronto le adapto algunas cosas y la utilizo como parte de lo que voy a entregar en mi proyecto de grado. Y pilas porque si ustedes, por ejemplo, se encuentran algún compañero o algún docente que diga, venga, es que eso me lo presentaron a mí en clase y están entregando lo mismo en un proyecto de grado. De una vez les cancelan a ustedes el proyecto de investigación y obviamente quedan ahí ya tildados que están haciendo plagio. Porque es que no se trata, vuelvo y repito, de utilizar lo mismo, o sea, se trata de utilizar los conocimientos y crear cosas nuevas. No se trata de coger lo que ya hice en clase o lo que de pronto hicieron otras investigaciones y hacerlo para mi uso y darle de pronto entonces que lo voy a utilizar para ponerlo en una investigación. Porque donde eso se identifique, pues vuelvo y repito, pues estarían ustedes expuestos al plagio. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, Sebastián. ¿Me escucha bien? Sí, claro. Sí, no. Ok, entonces, digamos, ¿cómo uno hace entonces? O sea, ¿hasta qué punto uno puede utilizar una solución? O sea, cuando usted dice que el conocimiento es el que se puede utilizar, o sea, ¿cómo se diferencia eso? O sea, que no llega a ser plagio. O sea, ¿hasta qué punto es eso? Que, digamos, se puede utilizar algo que ya se está trabajando, pero que no Cuando se representa un plagio. garantice No sé, un por ejemplo. parte cuando se garantice por parte del tutor que la construcción nace precisamente del abordaje del problema y que el estudiante ha utilizado sus conocimientos para el desarrollo de esa solución. Y desde el principio el tutor garantiza de que hay una evolución en el desarrollo de ese problema, ¿sí? De esa solución, perdón. Es decir, que inició desde el principio, desde el comienzo, que empezó, si es una herramienta, desde abrir el libro de Excel y se empieza a garantizar de que la construcción de todo lo que él está haciendo es con base a la situación problema. ¿Que está aprovechando los conocimientos adquiridos? Sí, claramente de eso trata, porque si no, entonces, ¿para qué yo estudio? ¿Cómo voy a desarrollar la investigación? Sí, el profesor me enseñó a hacer una herramienta, me enseñó, pero no voy a usar tal cual como lo entregué para una empresa en clase, ¿cierto? Porque, por ejemplo, vuelvo y repito, ustedes con Gabriel pueden estar entregando una herramienta para la empresa, para los Sotumos, ¿sí? Pero no significa entonces que yo voy a coger esa misma herramienta tal cual como la programé, sin moverle una coma a la programación y entonces lo voy. No, tengo que empezar desde el principio a hacer nuevamente una programación, a validar, porque es que obviamente la situación es diferente, la empresa es diferente, requiere otras cosas, los botones van a ser diferentes, la funcionalidad de la herramienta va a ser diferente. Entonces al final termina siendo algo, vuelvo y repito, inédito, que obviamente van a utilizar sus conocimientos, sus competencias, es que eso es lo que se les pide, que hagan uso de sus competencias y que creen con base a sus competencias el desarrollo de lo que van a presentar en su proyecto de investigación. No que cojan todo lo que hicieron en el semestre, entonces cojan esta herramienta pero no, esta herramienta no aplica para ello o solamente le cambiaron algunas cosas y ya. No, esto no es lo que se les pide a ustedes. ¿Listo? Sí, profesor, no tomar elementos como tales, sino más bien como las ideas que traen esos elementos, ¿sí? Exactamente. Y las competencias de ustedes y empiecen a desarrollar todo lo que van a proponer de solución para el aporte que le van a hacer a la empresa. En este caso, el bar o la de paisajismo o la empresa de venta de calzado. ¿Vale? Bien. Sí, señor. Aquí ya vamos a empezar entonces a hablar acerca del análisis del problema. Cuando yo quiero hacer un análisis al problema, es necesario contextualizarlo y descomponer sus elementos para poder asimismo identificar la situación problema en la que se encuentra.
¿listo? En la que se encuentra pues mi investigación. Cuando yo hablo de contextualizarlo, o cuando se habla de contextualizar, precisamente hace referencia a encontrar todos aquellos elementos, características, datos, ¿cierto? Que giran en torno del problema. Es decir, aquí ya ustedes deben necesariamente hacer énfasis en todos los elementos, datos, características que permitan dar un contexto al problema. Me explico. Si yo estoy hablando que los bares vienen presentando una serie de endeudamiento, problemas financieros de este tipo, espero, ¿cierto? O se espera más bien para la investigación que si estamos hablando de permítame un momento. Listo, qué pena. Si estamos hablando, por ejemplo, de endeudamiento, vuelvo y repito, espero, o un elemento que yo tengo que identificar acá es, pues, en qué estado se encuentra el nivel de endeudamiento de la empresa, ¿sí? Eso sería uno de los principales datos que tengo yo que mencionar. O sea, yo no puedo seguir hablando, es que la empresa está muy endeudada, no, ¿cuánto? ¿Sí? ¿En cuánto está endeudada? ¿Qué utilizó usted para validar el endeudamiento de la empresa? Empiece a mencionar cifras, datos, elementos que permitan dar un contexto a la situación problema que se viene presentando en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de que la empresa tiene demoras en sus rutas, yo tengo que decir, por ejemplo, que actualmente la empresa tarda en promedio 4 a 5 horas en generar una ruta. O en otra monografía que yo acabé de entregar, decíamos, la empresa actualmente tarda en promedio de 2 a 3 semanas en entregar un pedido, puesto que toda la información se tiene que procesar de forma manual, ¿sí? Actualmente se cometen en promedio de 2 a 3 errores a la hora de construir la cotización a los clientes. Entonces, yo ya empiezo a encontrar unos datos, unas cifras, ¿cierto? Que me empiezan a dar un contexto y una realidad del problema, me empiezan a permitir describir, descomponer ese problema para entender qué es lo que está pasando. ¿Listo? Yo no puedo aquí en el planteamiento del problema seguir hablando en términos generales. Entonces, la empresa presenta errores a la hora de realizar sus cotizaciones, la empresa tiene demoras en la entrega de sus pedidos, la entrega tiene problemas a la hora de realizar su facturación. Sí, pero ¿qué tipo de problemas? Deme datos, deme cifras, deme elementos que realmente me caractericen, me contextualicen a mí de la situación problema. ¿Listo? Hasta ahí, digamos, es un abrebocas de lo que va a ser el análisis del problema. Pero quiero que lo tengan claro para que a la hora de redactar pues lo vayan a hacer de forma correcta, ¿vale? Entonces, en ese análisis, lo primero que nosotros hacemos es esa descripción. En la descripción del problema, lo que nosotros empezamos a hablar es identificar hechos relacionados con el problema. Entonces, ¿qué voy a decir? Actualmente la empresa presenta 2 a 3 errores por realizar, de 2 a 3 errores en promedio diarios por realizar sus cotizaciones de forma manual. ¿Listo? ¿Qué hechos consideran ustedes que estarían relacionados con el problema? Sin saber siquiera nada de la empresa, no saben de qué empresa estoy hablando. Vamos a poner acá este ejemplo. ¿Qué hechos consideran que estarían relacionados con el problema? Con ese problema de cometer 2 a 3 errores por desarrollarlo de forma manual.
de hechos, podría ser el Sí. retraso de las ventas, no sé, algo así. O ya no va a esa parte ahí. Eso es un hecho, sí, puede ser un hecho también. Pérdidas, profe. Las pérdidas, otro hecho relacionado con el problema. ¿Qué otro hecho tengo yo relacionado con de 2 a 3, que la empresa viene cometiendo en promedio, o las personas vienen cometiendo en promedio de 2 a 3 errores diarios a la hora de desarrollar una cotización manual? Profe, le el toma factor más tiempo, humano, sí, el que factor le toma humano más podría tiempo. llegar a afectar ahí. A ver, sí, está dando el espacio a Sebastián, qué pena. El factor humano podría llegar a afectar ahí, o sea, digamos, como Claro, habla de que los errores, entonces también sí, podría ser un la hecho falta de la falta de capacitación, capacitación. exactamente, tal cual. ¿Qué ibas a decir, Sebas? Digamos que provoca, digamos, para una empresa, una cotización, pues más tiempo en atender a un cliente, y una persona Exactamente. que está haciendo una cotización, pues digamos, más tiempo en pues analizar, en consultar. Sí, entonces fíjense que, y eso para que también, digamos, hay que empezar a ser muy estratégicos a la hora de realizar la redacción de la descripción del problema. Para la redacción de la descripción del problema, si bien es cierto, yo hago un contexto del dato, de la cifra, del elemento, es decir, yo estoy hablando de endeudamiento, ese es el elemento que quiero tratar. Voy a hablar del dato, es decir, el nivel de endeudamiento de la empresa actualmente se presenta en un 25%, ¿sí? Eh, Aquí es muy importante que en cada dato y elemento, y lo voy a poner con este ejemplo que ustedes me dieron, normalmente, o lo que les aconsejo es que relacionen de una vez causa y consecuencia, ¿sí? Causa y consecuencia. Entonces, fíjense lo que yo les dije. El problema, la situación problema que es que en promedio se están cometiendo de 2 a 3 errores por parte de las personas que desarrollan la cotización de forma manual. Ese es uno de los elementos que están dentro del problema, ¿cierto? Ese es uno de los elementos que están dentro del problema. ¿Cuál es el dato? O sea, el elemento, ¿cuál es? Para hacerles claridad, el elemento, ¿cuál es? Problemas o errores manuales, ¿cierto? Ese es un elemento. ¿El dato cuál es? En promedio de 2 a 3 errores se vienen presentando, ¿cierto? Ahora, ahí, una vez yo termino de mencionar el dato y el elemento, yo puedo hacer énfasis en las causas y en las consecuencias que están relacionadas con ese problema. Entonces, Nicolás mencionó una de las causas, obviamente pueden haber muchas más. Entonces, Nicolás dice, esto debido a la falta de capacitación que actualmente tiene el personal, ya que todos sus colaboradores tienen un nivel educativo hasta bachiller y desconocen el manejo, cómo realizar de forma clara sus eh, cotizaciones. Adicional, otra causa, o puede ser una subcausa de ese problema de capacitación, la empresa nunca ha desarrollado unos planes de capacitación que permitan que las personas diligencien de forma correcta sus comprobantes. ¿Listo? Entonces ya tengo una causa y una subcausa que ahorita los vamos a ver en un árbol de problemas para que sigan reforzando esta parte de cómo van a ser el problema. Pero a su vez, piense que ustedes dijeron, esto ha conllevado unas consecuencias como, entonces, pérdida, por ejemplo, de clientes, un mal servicio, ¿cierto? Errores, por ejemplo, a la hora de los registros financieros y demás. Entonces, ahí yo ya estoy anclando dato, elemento, causa y consecuencia, ¿sí? Y me queda una relación de planteamiento del problema bien hecha, bonita, se ve incluso, porque cuando un estudiante redacta de esa manera, uno le empieza a dar una claridad y dice, ah, claro, se está presentando esto, las causas que están generando ese elemento son estas y las consecuencias que tiene esto. ¿Listo? Hay más elementos, claro. Entonces empiezo con conectores, ¿no? Por otro lado, la empresa también se enfrenta a esta situación. En promedio se pierden cada 5 clientes por la falta de... bueno, entonces
nuevamente hablo de dato, elemento, causa, consecuencia. ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Profe, la ruta Sí. sería dato, elemento, causa, consecuencia, ¿sí? Sí, o consecuencia causa, también, no hay problema. Eso O también, como profe, el dato elemento o elemento dato. elemento dato, también lo puede mezclar. Eso sí, dos va pegaditos, ¿no? Elemento dato, causa consecuencia, o dato elemento causa consecuencia, o dato elemento consecuencia causa, ¿sí? Pero no causa consecuencia elemento dato, no, eso no. O sea, digo es, inicien con dato elemento elemento dato, y luego causa consecuencia consecuencia causa, ¿vale? Sí, señor. Ahora, acá hay que también exponer muy bien la importancia, ¿no? La importancia que tienen esos elementos que yo estoy mencionando para la empresa, ¿sí? Piense que ustedes aquí, y sobre todo en las consecuencias, uno denota mucho esa importancia. Esto ha conllevado a que la empresa pierda participación en el mercado, ¿cierto? Generando una mala imagen, está generando, por ejemplo, errores que al final terminaron generando unos problemas en sus políticas de cobranza. O sea, hay que darle un peso suficiente, que yo el elemento que estoy mencionando realmente es de gran peso para el problema y que, hombre, pues al darle solución a ese elemento, yo le estoy aportando de manera significativa a la empresa. ¿Listo? Entonces, a la hora de redactar, los quiero ver bien, o sea, dándole mucho peso y mucha importancia a esos elementos que están estableciendo ustedes como elementos del problema, para que asimismo, pues, uno identifique que realmente vale la pena darle solución a esos elementos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, usted dice, y esto ha generado pérdidas de clientes. No, pero ¿qué? También hay que dar datos y las causas y las consecuencias también llevan datos, ¿no? O sea, si bien es cierto es una causa, pero yo por eso también, por ejemplo, dije, la empresa en ningún momento o nunca ha realizado o en los últimos 3 años no ha realizado una capacitación a su personal. ¿Listo? Eso también, la causa también lleva datos, ¿sí? Y, por ejemplo, las consecuencias, y eso ha generado, por ejemplo, que de cada 10 clientes, 7 queden insatisfechos con el servicio que se les está prestando. Ah, perfecto, entonces puedo seguir teniendo unos datos. eh, no necesariamente tienen que siempre aparecer datos en las causas y en las consecuencias, pero si las encuentro, es preferible que lo mencionen. ¿Listo? Porque eso, vuelvo y repito, les ayuda a ustedes a determinar la importancia a esos hechos relacionados que permiten esa descripción del problema. ¿Listo? Sí, profe. ¿Listo? Ahora, también te puede utilizar dentro de la descripción del problema hacer o proponer explicaciones de las causas que se tienen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, muchas veces, ya de acuerdo a mi experiencia y demás, yo puedo asumir que la situación problema se viene presentando y yo puedo proponer una explicación debido a qué se viene presentando. Entonces recuerdo un trabajo de grado de unos estudiantes, ellos hablaban del capital de trabajo en el sector restaurantes, creo que les hablaba a ustedes de ese trabajo. Y digamos, se encontraban algunos elementos a nivel nacional y a nivel, digamos, en cuanto al restaurante. Si bien es cierto, yo no, a la hora de identificar las condiciones del restaurante, yo encontraba todos esos datos, ellos encontraban esos datos, elementos y demás, pues yo también puedo explicar, ¿cierto? Que las empresas que tienen una falta de planeación financiera de corto plazo se ven inmersas en situaciones en las cuales
pues pueden llegar a tener problemas de sostenibilidad, claramente se ven inmersas en problemas de liquidez. Es decir, yo también, con base a mis conocimientos, puedo seguir explicando, ¿cierto? ¿Por qué se viene presentando eso? Con base a las causas que se vienen identificando. ¿Listo? Entonces también ustedes pueden usar esas explicaciones producto de los conocimientos que ustedes han adquirido para poder dar un contexto a ese problema. Entonces no siempre tengo que quedarme con que la causa me la dio, lo único que voy a escribir es la causa que encontré, sino ustedes también pueden dar su análisis frente o una explicación frente a ese elemento y a ese dato que están encontrando. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, como ampliar un poquito Ampliar. Muy bien. la explicación. La explicación, tal cual. Bien. Elementos del problema, bueno, pues ya hemos dicho que son las características de la situación problema, es el endeudamiento, es la rotación de inventarios, es los niveles de liquidez, es la falta de campañas promocionales, es los niveles de ventas, la falta de herramientas para el registro, bueno, no sé, las características. ¿Listo? Las características de la situación problema son los elementos y esas características tienen unos datos. ¿Listo? Ya aquí ustedes pues con los ejemplos que hemos hablado, supongo que tengan claro entonces de lo que es un elemento del problema, ¿vale? Entonces recuerden, en el planteamiento del problema, para hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento, van a empezar de lo deductivo a lo inductivo, van a empezar desde lo macro, hablando también de datos, elementos, causas, consecuencias que encuentro a nivel general en el sector. ¿Listo? A nivel general, a raíz de la pandemia, hago una delimitación en tiempo, en espacio, ¿cierto? Y empiezo a hablar de los datos, los elementos, las causas, las consecuencias, y luego lo hago de la misma manera en la empresa caso de estudio. Entonces, la empresa de la investigación es la empresa Azalea Zapatos, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Girardot. Actualmente la empresa tiene unos niveles de rotación que en promedio sus productos salen cada 35 días. Ya sé que entonces, ¿cuál es el elemento? Falta de rotación de inventarios. ¿Cuál es el dato? Producto 35 días. Esto se debe a, bueno, tenemos que empezar a revisar cuáles son las causas que están generando que se presente ese problema, ¿cierto? Y luego empiezo a mencionar las consecuencias. O esto ha traído consecuencias, ¿sí? Obviamente no siempre van a utilizar el concepto, las causas, las consecuencias, no, hay que empezar a tener sinónimos, a empezar a tener una, pues, incluso sin necesidad. Fíjense que yo decía, esto debido, esto a causa de, esto producto de, esto se debe a, ¿listo? Entonces todo ese tipo de, también de conectores y demás, son muy importantes que ustedes lo tengan. Los pueden consultar en Google, ustedes con conectores de discurso, ahí salen, si quiero iniciar un párrafo, si quiero dar una explicación, si quiero argumentar, si quiero, entonces ahí les va a servir también para que puedan utilizarlos y no siempre inicien, pues, o siempre sean muy reiterativos entonces con los mismos usos con las mismas palabras, ¿listo? Ya tengo claro que, bueno, es claro entonces hasta dónde vamos para el planteamiento del problema. Sí, señor. ¿Listo? Bien. Por último, en ese planteamiento del problema, yo les decía que al final, ya hecho el planteamiento, se termina con una redacción de un párrafo con el impacto y se termina, una vez terminado ese párrafo del impacto, se habla de la formulación del problema. ¿Listo? Entonces, la formulación del problema normalmente se presenta a través de una pregunta-problema. ¿Listo? Esta formulación del problema se da a través de una pregunta-problema, la cual se deriva obviamente de pues lo que yo voy a darle solución. ¿Vale? Entonces, esa pregunta-problema pues debe recoger todos los elementos que yo he identificado
y de esa manera poder entonces, a través de una única pregunta problema, plantear una formulación que permita entender cuál va a ser la solución que se va a desarrollar dentro de la investigación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cómo mejorar el capital de trabajo y los niveles de capital de trabajo y endeudamiento en las empresas de bares y tal. Bueno, entonces ya sé que allá he hablado de inventarios, he hablado de cartera, he hablado de no sé qué, Entonces, como ya estoy hablando de capital de trabajo, eso recobija todos los elementos que tengo allá atrás y aparte estoy hablando de endeudamiento. Entonces, la pregunta me está recogiendo todos los elementos que tengo yo atrás mencionados y en una única pregunta he formulado un problema para sí mismo, entonces pensar cuál va a ser su solución. ¿Listo? ¿Claro la Profe, formulación de... ¿Sí? profe, o sea, es como, espérenme, enredé. Es un problema como tal, o sea, solamente una problemática, pero dentro de esa problemática hay como unos subtemas que se deben de tratar, ¿sí? Sí, unos elementos. Ah, ok. Ujú. Exactamente, pero todos giran en torno a un problema, o sea, yo hablo de endeudamiento, pero es que el endeudamiento, por ejemplo, puede estar por las obligaciones financieras, puede estar por los gastos que se han acumulado, puede estar, por ejemplo, por la falta de rotación de inventarios, todo eso genera endeudamiento, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos son los gastos Las políticas de acumulados, cobranza, bueno, las políticas, sí, todo eso va generando, pero al final sigo hablando de endeudamiento. Entonces yo no voy a decir sí, ya la cómo entendí. mejorar los gastos acumulados, no, yo voy a hablar cómo mejorar los niveles de endeudamiento, porque yo sé que mi problema gira en torno a eso, a endeudamiento o a capital de trabajo o a X o Y tema, cierto problema, perdón, niveles de ventas, no sé. Entonces ya si bien es cierto, dentro de ese problema hay unos elementos, todo gira en torno a ese problema, ¿vale? Vale, profe. ¿Listo? Bien. ¿Claros los demás? ¿Los demás grupos? Sí, señor. ¿Sí? Bien. Entonces yo les decía, hay unas herramientas que son súper chéveres, ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, se utiliza mucho, se les pide mucho a ustedes que para hacer ese planteamiento del problema, utilicen el árbol de problemas, ¿sí? El árbol de problemas básicamente lo que hace es identificar en el centro va el problema principal, ¿cierto? Con los síntomas, fíjense que los síntomas precisamente son los elementos que se presentan, los datos, esos síntomas son los elementos y los datos, ¿listo? Dentro del problema principal. Y dentro de ese problema hay unas causas, ¿cierto? Entonces, dentro de esos elementos hay unas causas que se empiezan a enmarcar. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el aumento de quejas y reclamos hechos por los clientes. Ese es el problema, ¿cierto? Actualmente la empresa está atravesando por una situación problema, el aumento de quejas y reclamos hechos por los clientes. ¿Cuáles son las causas? Es deficiente servicio postventa. Y hay unas subcausas, capacitación insuficiente del personal y mala actitud del personal. Obviamente acá yo no estoy recogiendo datos ni nada de eso, sino esto es para que ustedes vean este árbol de problema, cómo les sirve. Entonces yo tengo acá, de acá derivo los elementos, ¿cierto? Aquí faltó colocar los elementos con los datos y aquí puedo empezar a identificar las causas, ¿listo? Y las consecuencias, ¿vale? Lo que pasa es que acá en el árbol, pues ustedes no lo hacen como yo les pido que lo redacten, que esta causa conecta con esta consecuencia, ¿cierto? Y con esta, entonces, esto también, digamos, de esa manera les queda mucho más sencillo a ustedes que están haciendo la redacción. Acá en este ejemplo del árbol, que es una muy buena herramienta, simplemente yo estoy identificando todas las causas y todas las consecuencias. Ahora me queda a mí empezar a unir en mi redacción causa, consecuencia, dato, elemento. Pero si ustedes utilizan esta herramienta, ese árbol de problemas, les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque yo voy a la raíz
La idea del árbol es ir hasta la raíz. Fíjese que si yo me quedo nomás con estas causas, pues acá no me está diciendo mucho. Pero si yo profundizo la subcausa, ¿cierto? Entonces yo ya puedo encontrar algo mucho más palpable, ¿cierto? Algo mucho más, ¿cómo les digo? Como más trabajable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo ya algo en donde deficiente servicio postventa, pero ¿qué pasa con nuestro servicio? ¿Qué está pasando? Entonces es diferente decir, voy a mejorar el servicio postventa para darle solución al problema, a decir, voy a capacitar a las personas, ¿cierto? Y voy a tener también unas charlas de actitud del personal. Ah, perfecto. Entonces, si yo soluciono esto, voy a tener un mejor servicio postventa que me va a ayudar a mejorar el problema y a evitar estas consecuencias que estoy teniendo. ¿Sí ven? Entonces, ir a las subcausas del problema es encontrar las raíces del problema, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes empiezan a mejorar o a encontrar soluciones para lo que va a ser su investigación. En otras palabras, la investigación de ustedes se va a centrar, muchachos, en darle solución a las subcausas que están generando el problema, ¿vale? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que se están presentando errores en esto, y eso es por falta de que las personas no tienen un nivel educativo adecuado y demás, y acá yo encuentro que las subcausas es falta de capacitación y unas herramientas tecnológicas que sean pertinentes para que las personas puedan manipularlo, así tengan una edad, un nivel de conocimiento básico. Entonces yo ya sé que dentro de mi solución, de lo que yo voy a plantear de investigación, deben estar ancladas acá una herramienta tecnológica que facilite el uso, que sea de fácil uso, perdón, y adicional unos programas de capacitación a personal que sean pertinentes para el buen manejo en cuanto a las cotizaciones que se están realizando. ¿Listo? Entonces yo ya empiezo a encontrar que al darle solución a las subcausas, estoy mejorando la causa, cubriendo el elemento que está dentro del problema. ¿Sí es claro? ¿Sí es clara esta herramienta? Sí, profe, o sea que, ¿Sí? digamos, cualquier problema que encontremos o que haya o que exista, tiene, digamos, muy desmenuzadito, unas cosas pequeñas que tal vez no se hacen, pero esas cosas le dan fuerza a otros, esas causas le dan fuerza a una causa más grande y esa causa grande es la que lleva al problema que se Exactamente. observa. Pero Que entonces lleva, hay que encontrar hay que esas llegar cosas a la pequeñas. raíz. Hay que llegar a la Ok, raíz. Incluso, fíjate, yo participé en un evento que hubo cuando el presidente Iván Duque estaba haciendo esos recorridos, creo que se llaman Construyendo País, bueno, no sé, algo así. Y él hizo un evento acá en Girardot precisamente para encontrar los problemas que se venían presentando, ¿sí? Yo me quedé escuchando a la persona que estaba capacitando a unos chicos del SENA. Lastimosamente, pues esos eventos son más política que de pronto realmente lo que se logra, pero bueno, a lo que hoy es que eh, el capacitador, ¿cierto? Una persona muy hábil en encontrar raíces de problema, les decía esto a las personas del SENA. Ustedes en las mesas de trabajo van a encontrar problemas, ellos van a plantear problemas, pero la idea es que ustedes les pidan las causas del problema y luego de esas causas pídanle las subcausas. Es más, de esas subcausas pídanle otras subcausas, es decir, quería bajar a 3 niveles de subcausas para, como dice Sebastián, ya encontrar cosas graneaditas, o sea, cositas sencillas que yo puedo empezar a mejorar para aportar a una solución de un problema grande, ¿cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, los niveles de seguridad en Girardot están terribles. ¿Cuáles son las causas? Ah, es que hay muy pocos CAIs, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son, digamos, las subcausas? Ah, que no hay, por ejemplo, suficiente inversión. ¿Y cuál es la subcausa? Ah, es que no hay un rubro. ¿Y cuál es la subcausa? Entonces, empiezo a encontrar ahí que hay unas cosas que yo puedo decir, ah, aportemos esto para que solucione.
Y si bien es cierto, no voy a quitar el problema de seguridad, pero voy a aportar o a contribuir en algo para que ese problema de seguridad mejore. ¿Ven? Entonces, la idea de este árbol de problemas es tan interesante. ¿Por qué? Porque me permite llegar a la raíz, ¿sí? Y me permite a mí encontrar realmente elementos que, como Sebastián lo menciona, puedo llegar a encontrar incluso, es una herramienta sencilla. Puedo decir que hago esto, esto y esto y esto. Una herramienta que cobije, digamos, todas estas subcausas, pero fíjate que con eso yo ya le estoy aportando de alguna manera al problema, ¿cierto? Y vamos a medirlo, vamos a medir de qué manera le impacte. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de que, digamos, de que ustedes utilicen este árbol de problemas como una de las principales herramientas para hacer ese planteamiento del problema. ¿Listo? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, Profe, cuando empecemos a hacer el Profe, trabajo sobre las preguntas. sí, bien. Entonces, profe, ahí donde dice herramientas, ¿usted explicó algo en la no, pues ya me diapositiva? salté al árbol porque las herramientas, hay varias herramientas. Yo acostumbro a que ustedes trabajen con el árbol de problemas, pero las herramientas básicamente son eso, como algunas, algunas herramientas que me permiten a mí desarrollar un planteamiento de problema de manera eficiente. Ok. ¿Listo? Aquí hay, pues hay unos diagramas causa-efecto, el análisis sistémico, el cuadro relacional, bueno, hay varios aquí mencionados, pero considero que el que más fácil ustedes pueden aplicar es el árbol de problemas, en donde claramente reúne las condiciones que están dentro del trabajo de grado, ¿sí? Hay otros que acostumbran, por ejemplo, a hacer diagramas de causa-efecto, mapas mentales, ¿sí? En donde tienen el problema central, giran los elementos y bueno, empiezan a construir todo su mapa eh, de esos diagramas de causas y demás, pero también, digamos, todos giran en torno a esto, ¿no? Entender el problema, cuáles son sus elementos, qué datos, obviamente asociar obviamente los datos. Yo sí les pido, muchachos, que en la redacción del problema no me vayan a salir con elementos sin datos, porque créanme que en este segundo y tercer corte, ahí sí soy muy estricto en el cumplimiento ya de las entregas, entendiendo de que, por ejemplo, en un planteamiento del problema, claramente debe haber primero de lo deductivo a lo inductivo. Y en lo deductivo, igual los datos nacional y demás, igual hay elementos, datos, causas, consecuencias, cifras, bueno, contexto, ¿cierto? Explicaciones de parte mía, todo. Y en la empresa caso de estudio, igual. Datos, elementos, causas, consecuencias, explicación, contexto y demás, que permiten entonces relacionar y profundizar hacia el entendimiento del problema. ¿Listo? Entonces no voy a que no, es que no busque causas, no veo elementos, o un elemento nomás, o dos, no. Yo creería que por un problema de 4 a 5, 3, 4 elementos por ahí, eh, pueden ustedes utilizar. ¿Listo? Pero decir dos elementos nomás, muy pocos para decir que vamos a tener abordar un problema de investigación para un trabajo de grado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, pues si no es más, entonces nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que para el día 28, es decir, en 20 días, deben entregarme el segundo avance. Bueno, termina siendo incluso el primer avance, que en este caso hoy
inicia con el planteamiento del problema, ¿vale? Planteamiento del problema. Para el 28, el avance debe estar con el planteamiento del problema. Entonces tienen estos 21 días para revisar. Por eso hoy inicio con esto, que son los de mayor, digamos, demanda mayor esfuerzo. En la próxima sesión vamos a hablar de los marcos de referencia, lo cual también demanda mayor esfuerzo. Y el 21 hablamos, por ejemplo, de objetivos, que no demandan, digamos, si bien es cierto hay que construirlos, pero ya teniendo un contexto claro de mi investigación, pues la formulación de los objetivos va a ser mucho más sencillo. Esto para no recargarlos, entonces de que pues todo lo grueso va a quedar en estas 3 semanas. Ya seguido a eso, seguimos, por ejemplo, la justificación, obviamente ya merita la metodología, entonces para que tengan el tiempo suficiente de construir, ¿vale? Entonces ese va a ser como el orden, el planteamiento del problema. La próxima sesión vamos a hablar de marcos de referencia, el 21 objetivos, el 28 no hay clases, solamente entregan, el 5 hablamos de justificación, el 12 hablamos de metodología, ¿sí? De la investigación, 12 y 19, porque ahí tenemos, digamos, gran parte también de lo que se plantea. Y ya les queda 26 y 2 para que redacten introducción, pues ajusten a normas APA y demás, todo lo que va a ser la entrega del documento, ¿vale? Entonces, bueno, les hice también como un resumen para que, lo hago siempre para que primero lo tengan claro y segundo para que se pongan las pilas y no salgan de pronto con algo que termine dándoles una mala nota el 28 y en el último corte, ¿vale? No es más, muchachos, que tengan una buena noche y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, Ana. Gracias, profe. Sí, Majo. Chao, Mónica. Mónica, te recomiendo la evaluación docente. Sí, Majo. Ay, sí, señor. El sábado uno te puede escribir para ver cómo pues uno va o hasta el lunes. ¿El sábado? ¿Y por qué dices que el sábado? No entiendo. O sea, para hacer esto. O sea, como para ver si tenemos dudas. Sí, pero pues normalmente yo respondo pues casi nunca los fines de semana porque no estoy en jornada laboral, pero bueno, si tienen alguna inquietud puntual y eso sí. Si ya es de revisión y demanda de pronto sentarme y eso, pues ahí sí ya esperaría hasta el lunes. Pero si es de pronto alguna duda Bueno, puntual, pues sí, profe, no te preocupes. sí, Listo, claro que vale. sí. Muchísimas gracias. Bueno, Majo, perfecto. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.